entregados al Señor, enséñeles a buscar la llenura del Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie y vamos a orar, ¿verdad? Para que no se me duerma. Póngase de pie y vamos a orar. Yo le pido que le pongan intención a todo lo que hacen. No nada más seamos, ¿verdad? Como párese, se para, siéntese, se sienta, sino que usted ponga esa intención. Cierre sus ojos y vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos siga ayudando. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor. Dándote las gracias, dándote la gloria, porque tu plan es eterno y es perfecto, Señor. Y tú declaraste que nos convenía que tú te fueras a tu lugar por estar con nosotros. Eres bienvenido a este lugar. Revélanos la verdad y habita en nosotros, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Eres bienvenido a esta casa. Eres bienvenido a nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos para poder cambiar nosotros y para poder impactar las vidas de las personas. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Den un aplauso de bienvenida al Espíritu Santo. ¡Eso es fuerte! ¡Wow! ¡Tome su lugar! ¡Tome su lugar! Qué bueno que se quedaron estos chiquitos, ¿verdad? Que ya están entrando a la adolescencia. Para que desde jóvenes ellos puedan entender que necesitan la llenura del Espíritu Santo, hermanos. ¿Amén? La Biblia habla de 4 varones, ¿verdad? De Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. No menciona la edad, pero yo calculo que eran jovencitos de 12, 13, 15 años por ahí, ¿no? Pero que eran jóvenes llenos del Espíritu Santo. Y por eso pudieron lograr grandes cosas. Amén. Vámonos rápidamente a la palabra. Escuchando ayer los mensajes de los pastores y todo lo que el Espíritu Santo está hablando. El mismo Espíritu Santo te empieza a abrir los ojos, te empieza a revelar. De pasajes que ya hemos visto, ¿verdad? Que ya hemos leído muchas veces. Quiero que me acompañe a Gálatas, otros que me acompañen a Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 25. Y yo quiero que usted ponga mucha atención en la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros debe anhelar ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Que todo lo que usted no ha podido cambiar es el Espíritu Santo, el único que lo puede hacer. ¿Sí me escuchó? El único que te puede transformar es el Espíritu Santo de Dios. Ya están ahí, amados, en Gálatas 5, 16 al 25. El título dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí me escuchaste? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Entonces aquí claramente vamos a ver la distinción entre la carne y el fruto del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿verdad? Si tú estás gobernado por la carne, pues ahorita vas a ver cuál es el fruto de la carne, pero si tú estás siendo lleno del Espíritu Santo, tú vas a empezar a dar el fruto del Espíritu. ¿Amén? Y voy a leer, hermano. Digo pues, andad en el Espíritu. Cuando dice allí el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Entonces, ¿en quién debemos andar, hermano? En el Espíritu Santo. Pero si no lo conoces, si no tienes comunión con Él, si no te relacionas con Él, fíjate qué hermosa es la palabra, andar en el Espíritu Santo. O sea, que camines con Él, hermano. Andad en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, hermano. Yo te pido que allí en tu mente y en tu corazón empieces a entender y a diferenciar entre lo que es la carne y lo que es el Espíritu Santo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18,
pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley, hermano. ¿Por quién debemos de ser guiados, hermano? Por el Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿el Espíritu Santo te guiará a las obras de la carne? No. Pero si hay obras de la carne todavía en mi vida, es que no estoy caminando con el Espíritu Santo, hermano. Es que el Espíritu Santo no está gobernando mi vida. Y por eso las obras de la carne todavía me ganan. Todavía batallo con las obras de la carne, porque necesito ser lleno del Espíritu Santo. Pero si soy guiados por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí le van las obras de la carne para que usted las identifique, hermano. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ahí viene la respuesta, ¿verdad? Que siempre te has hecho: ¿se pierde la salvación o no se pierde? Si tú andas en los deseos de la carne, en las obras de la carne, no heredarás el reino de Dios. ¿Y qué es lo único que te va a ayudar a vencer las obras de la carne? El vivir en el Espíritu. Si me estás escuchando, es el Espíritu en ti el que te va a ayudar a vencer las obras de la carne. Y vuelvo a repetir las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatría, hechicería. Y quizás dices: bueno, nada de eso aquí, pastor. Pero ¿qué tal enemistades? ¿Qué tal pleitos? ¿Qué tal celos? Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, hermano, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú practicas los celos, la ira, las contiendas, las disensiones, las envidias, las borracheras, no heredarás el reino de Dios. Hay otra parte de la Biblia donde dice, ¿verdad?, que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los mentirosos entrarán en el reino de Dios. Porque todas esas son obras de la carne. ¿Y por qué se enseñorean las obras de la carne de nosotros? Porque no vivimos en el Espíritu de Dios. Entonces el tema del Congreso es más que un eslogan, hermanos. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Las cosas no van a cambiar si tú no decides ya, a partir de ya, empezar a vivir y a caminar en la llenura del Espíritu Santo. Y luego viene el versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es, ¿qué, hermano? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, todos los que estamos aquí somos seres pensantes, somos seres inteligentes. Date cuenta en qué estás caminando. Si en las obras de la carne o en el fruto del Espíritu. ¿Será muy difícil de entender? Las obras de la carne muy claras y el fruto del Espíritu. Porque las obras de la carne te van a llevar a la muerte y no vas a heredar el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, ¿verdad? Contra tales cosas no hay ley. ¿Y para qué tienes el fruto? Para que asegures tu lugar en el cielo. ¿Cuántos dicen amén?
Para eso fue enviado el Espíritu Santo, hermano, para ayudarnos a no desviarnos del camino, para ocupar nuestro lugar que nuestro Dios nos ha preparado en el cielo. Entonces, si tú estás lleno del Espíritu Santo, entonces empieza a manifestar un fruto, el primer fruto, que es el amor. Yo te pido que empieces a pensar, ¿está en ti el fruto del amor? No vais a decir, si amo a mi esposo, a mis hijos, no, a tu prójimo. Porque la Biblia dice ¿qué mérito tiene que ames a los que te aman? Eso ya debería de ser algo natural. Pero el enemigo ha hecho su chamba que aún entre la misma familia no hay amor. Y luego dice el segundo manifestación del Espíritu, el gozo. El gozo. A ver, voltea a verle en la cara al que está ahí junto a ti. De una manera seria, de una manera honesta, dile, no veo el fruto del gozo en ti. Y ya no me quiero detener mucho ahí, paso al versículo 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, amados hermanos, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu Santo, andemos en el Espíritu Santo. Y de ahí acompáñeme a Romanos 8. Porque cuando tú entiendes que es el Espíritu Santo el que tiene que hacer esa obra, es completar la obra de redención en nosotros, entonces entiendes lo demás. Dice Romanos 8, versículo 1 en adelante, viviendo en el Espíritu Santo. ¿Cómo debemos de vivir, hermano? En el Espíritu Santo. Y entonces empieza a tomar sentido, dice el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Y esto es muy importante, hermanos, diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, ¿verdad? Adulterio, fornicación, envidia, borracheras, celos, iras, contiendas. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Entonces, si tú andas en las obras de la carne y en ti hay obras de la carne, estás condenado. Pero si tú andas en el Espíritu Santo, entonces ninguna condenación hay. ¿Te das cuenta de la importancia de caminar y de vivir en la llenura del Espíritu Santo? Porque entonces no hay ninguna condenación, no hay nada que te condene, porque tú vives y tú caminas en el Espíritu Santo de Dios. Y si tú estás caminando en el Espíritu Santo de Dios, en la llenura del Espíritu Santo, ninguna condenación hay para ti. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Y fíjese el versículo 2 poderoso, dice, porque la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu Santo, que es ley de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que nos libra del pecado y de la muerte? Vivir en la ley del Espíritu Santo. Y si tú estás caminando en esa ley, ya te libró del pecado y de la muerte. Y entonces ya no hay ninguna condenación para ti. Porque el Espíritu Santo que mora en ti, que vive en ti, te ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no nos engañemos. ¿Verdad? Les compartí hace 8 días, ¿verdad? Que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y de acuerdo a todo lo que Dios ha venido hablando, hoy tú debes entender quiénes son los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que son llenos del Espíritu Santo. Compartía la pastora, los que han sido ¿qué? Sellados por el Espíritu Santo.
El sello del Espíritu Santo es las arras, es la garantía de que tú vas a heredar la vida eterna. ¿Y cómo me doy cuenta de que tú estás sellado? Por el fruto que tú estás manifestando. Es el depósito, es tu garantía de que hay un lugar apartado para ti en el cielo. Pero necesitas vivir, necesitas caminar en la llenura del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda en este peregrinaje, en esta procesión, en esta peregrinación, hasta que lleguemos a nuestra morada celestial. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto del pecado y de la esclavitud, ¿verdad? En el desierto lo acompañaba la presencia de Dios en una nube en el día y una columna de fuego en la noche. ¿Para llevarnos a dónde? A la tierra prometida. ¿Y qué es lo que nos va a llevar a nosotros a la tierra prometida, hermano? El Espíritu Santo de Dios. Pero tienes que vivir y caminar en el Espíritu Santo. Sigo adelante, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. ¿Cómo andamos, hermano? Conforme al Espíritu Santo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. No le voy a pedir que levante su mano, pero ¿cuántos reconocen que todavía hay obras de la carne en su vida? Y por eso Dios nos ha venido hablando todos estos días del Espíritu Santo, para que ya desechemos las obras de la carne y empecemos a vivir una vida en el Espíritu Santo de Dios. Ayer mencionó Nano algo acerca del celular. No recuerdo bien qué fue lo que dijo, pero en general hemos coincidido en lo mismo. Y ahí les va la pregunta, hermano: ¿está el pasar tiempo en el celular será una obra del Espíritu? ¿No los escucho? Por el contrario, pasar tiempo en la palabra de Dios será una obra del Espíritu Santo, hermano. No los escucho tampoco. Entonces se cuenta que es sencillo. Decía Nano que ahora el filisteo es el celular, porque es lo que te distrae, es lo que te atrapa, es lo que llega un momento que te vuelves una burla. Decía Sansón, se volvió una burla, y el enemigo te ve pegar allá al celular y se burla de ti. Y yo quiero que hoy lo entiendas, hermano, que esa no es una obra del Espíritu Santo. Y si nosotros no vivimos bajo las obras del Espíritu Santo, estamos condenados. No podemos heredar el reino de Dios. Así es que no te confíes de saber, no, yo ya soy salvo, siempre salvo. No. ¿Estás dando fruto? ¿Estás manifestando las obras del Espíritu Santo? Versículo 5. Por los que son de la carne, ¿en qué piensan los de la carne, hermano? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu Santo, ¿en qué piensan, hermano? En las cosas del Espíritu Santo. ¿En qué estás pensando, hermano? Qué hermosa es la palabra, porque esto es real. Quizás estás aquí, pero estás pensando en otra cosa. ¿Y en qué debemos de pensar? En las obras del Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo piensan en las cosas del Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es ocuparse de la carne? Es muerte. O sea, no pienses que si tú andas ocupado en las cosas de la carne vas a vivir. No, es muerte. Y quizás te dices, yo ya soy maduro, ya soy adulto, ¿verdad? Tengo madurez. Palabra. Ahora enséñale a tus hijos a no andar en las obras de la carne, porque las obras de la carne traen muerte.
Ayer daba testimonio el pastor, ¿verdad? Y nos contó ahí arriba, nos platicó del caso del joven que el profeta le dijo que se apartara de la carne, de los deseos de la carne, y por no obedecer 40 años de prisión, hermano. Entonces, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a decirnos, mira, ya deja de hacer esto, ya deja de andar en las obras de la carne y empieza a vivir en el Espíritu. No solamente para que te vaya bien aquí en la tierra, sino para que heredes la vida eterna. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. ¿Cuántos quieren vida y paz, hermano? Ocúpate en el Espíritu Santo. ¿Y cuánta razón tiene Dios, verdad? Le estamos hablando, le estamos exhortando. Porque de una manera sincera me doy cuenta que andamos en las obras de la carne. Y ya muy poquitos son los que están orando ahí en el cuarto. El orar será una obra del Espíritu o una obra de la carne, hermanos. Entonces, ¿por qué no está usted ahí? No voy a salir muy espiritual. No es que yo no me anuncio, pero oro por aparte. Ya teníamos cubierto las 24 horas del día. Y esa era una obra del Espíritu Santo. Pero ahora yo creo que son muy 10 los que están allá activos. Porque están en las obras de la carne. Porque para la carne es más fácil no orar que orar. Antes del Congreso, ¿verdad? Convocamos ayuno y oración. ¿El ayuno será obra del Espíritu o de la carne, hermano? No los escucho. Y sin embargo, ¿verdad? Muy pocos ayunan. Pero es el andar en el Espíritu lo que provoca lo que sucedió ayer aquí. Obviamente muchos eran ya cristianos, pero también había jóvenes no cristianos que fueron invitados por otras personas. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo nos dice, mira, aquí estoy y te anhelo celosamente. ¿Quieres pasar tiempo conmigo? ¿Cuántos le responden al Espíritu Santo en esta tarde? ¿Quieres pasar tiempo conmigo? Dice el Espíritu Santo. No lo vayas a dejar plantado. Como decía ayer, ¿verdad? Que tengas una cita con el Espíritu Santo y lo dejes plantado, hermano. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú estás viviendo en la carne, hermano, no puedes agradar a Dios. Y quizás tú digas, no, pues yo llego y levanto mis manos y danzo. Pero si andas en la carne, no puedes agradar a Dios. Necesitas meterte en el Espíritu Santo. Porque el caminar y el vivir en el Espíritu Santo es lo que agrada a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios, hermanos? ¿Verdad? No estás aquí porque te traigan la fuerza, sino porque quieres que agradar a Dios. Estoy aquí porque entiendo que la ley del Espíritu Santo de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según, ¿qué, hermanos? El Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu Santo de Cristo, no es de Él. Si tú no tienes el Espíritu Santo de Cristo, no eres de Él. ¿Y cómo te puedes dar cuenta si tienes al Espíritu Santo o no? Pues nada más por tus obras. Si tú te das cuenta que estás más influenciado por las obras de la carne, entonces no tienes al Espíritu. No es muy difícil de entender esto. Si tú los domingos, llegan los domingos y hay un deseo que arde en tu corazón por venir a la presencia de Dios, es que estás viviendo en el Espíritu.
Pero si te da igual venir o no venir. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11, y si el Espíritu Santo, ¿verdad?, de aquel de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Qué es lo que nos va a resucitar, hermano? ¿Qué es lo que nos va a resucitar? El Espíritu Santo en nosotros. Y por eso debes de acrecentar su presencia, por eso debes de anhelar su llenura. Y no solamente la llenura, sino el bautizo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque una cosa es que estés lleno, ¿no? ¿Estás lleno? Hablaba Suri, ¿no?, de vacíos. Necesitamos estar, ¿qué? Llenos. Una cosa es estar lleno, que estés hasta acá, pero otra cosa es que estés bautizado. ¿Qué es bautizado? Es estar, ¿qué? Sumergido. Entonces imagínate que esta es una gran pecera, donde tú estás lleno, pero te metes a la pecera. No solamente estás lleno, sino que estás sumergido en el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo me doy cuenta que estás sumergido en el Espíritu Santo de Dios? Por tus obras. Porque se empiezan a ver tus obras, porque se empieza a ver el fruto del Espíritu Santo en ti. Y diga conmigo, lo necesitamos, pastor. Lo necesitamos. Dígale al Espíritu Santo, abre mi entendimiento, Espíritu Santo. No permitas que sea un simple, Señor, sino que entienda lo que tú me quieres decir. ¿Cierto o no es cierto, hermanos, que cuando estábamos allá en la otra congregación orábamos por un lugar más amplio? ¿Cuántos son testigos de eso? ¿Lo cumplió el Señor? ¿Sí o no? ¿Cuántos son testigos que el Señor nos dijo que este lugar se iba a llenar? Y ayer se llenó. ¿Cuántos son testigos de que estuvimos orando de que iban a llegar 200 jóvenes? No porque nosotros seamos bien ungidos, hermanos, sino porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y para la celebración del Congreso hubo mucha oposición, hermano. Y tenemos que meternos en el Espíritu, porque de otra manera no podemos salir adelante. A lo mejor usted ya nada más llegó, ¿verdad?, y levantó sus manos, pero ni siquiera piensa todo lo que envuelve la preparación de un Congreso. Que lo llamamos Congreso, ¿no?, que realmente fueron 2 sesiones, alabanza, pero requiere de muchas cosas, hermano. De esfuerzo físico, de esfuerzo material, de esfuerzo económico. Y si nosotros no tuviéramos una relación con el Espíritu Santo, pues estamos perdidos. Les decía yo ayer a los pastores que vinieron, ¿sabes qué? Nosotros no esperábamos esto, pero hoy entiendo que fueron convocados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha cumplido sus promesas con nosotros, hermano. Cuando estábamos en la preparación del Congreso, yo decía, no, ya, ¿sabes qué? No lo volvemos a hacer, hermano. Porque es mucho trabajo, es mucho esfuerzo. Si usted no se involucra, usted no se da cuenta. Yo dije, ya no lo volvemos a hacer, hermano. Pero lo que vimos ayer, yo dije, Señor, el próximo Congreso de Jóvenes se va a llegar hasta allá. ¿Sí está escuchando? Para que después no digan, fue un chiripazo. No, en Dios no hay chiripazos, en Dios no hay casualidades. Pero para que eso suceda, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu Santo de Cristo, no es de Él. Entonces se cuenta de la importancia
de tener el Espíritu Santo, de vivir en el Espíritu Santo. Eso da testimonio de que eres hijo de Dios. Y lo vamos a ver ahorita, dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué va a pasar, hermanos? Moriremos. Mas si por el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, entonces ¿qué va a suceder? Viviréis. ¿Cuántos quieren vivir, hermano? Y no se está refiriendo a esta vida terrenal, sino a una vida eterna. Pero es necesario que esa presencia del Espíritu Santo me ayude a vencer los deseos de la carne. No hay otra forma, hermano. Si tú estás batallando con algo, con alguna situación de la carne, la única manera en que la puedes vencer es a través de la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí me estás escuchando? Porque aquí, ¿verdad? Aparentemente dijeron, no, pues aquí todos somos cristianos, ¿cuál pecado, pastor? No hay pecado dentro de la iglesia, hermano. Diversidad de pecado, hermano. Mentiras, celos, contiendas, ira, disensiones. Que tenga problemas de pornografía, no sé de qué tantas cosas, hermano. ¿Y cómo voy a vencer esas obras de la carne? Siendo lleno del Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra forma. Y el Espíritu Santo nos lleva a ser obedientes, a ordenar nuestras vidas. Si yo ando en las obras de la carne, no puedo heredar el reino de Dios. Mas si por el Espíritu Santo, ¿verdad?, yo venzo las obras de la carne, entonces voy a vivir. ¿Cuántos quieren vivir, amados? Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios, hermanos? Los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo te guía a las obras de la carne, hermano? Más bien es el espíritu del anticristo, el que te guía a las obras de la carne. Pero el Espíritu Santo te guía a las obras de Dios. Y si eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces eres hijo de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Versículo 16, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando tú tienes una comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dice a tu espíritu, mira, no andes en la carne porque tú eres un hijo de Dios. Y te lo está recordando, eres un hijo de Dios. Apártate del pecado, apártate de la carne, porque tú eres un hijo de Dios. ¿Quién es el que da testimonio de que eres hijo de Dios? El Espíritu Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, hermanos, también somos herederos de Dios, ¿verdad? Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Luego dice el versículo 23, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos ¿qué tenemos, hermanos? ¿Qué tenemos? ¿Las primicias de qué? Del Espíritu Santo, hermano.
Y nosotros que tenemos también las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, si lo estamos viendo, ¿para qué lo esperamos, hermano? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, hermano. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando tú estás viviendo una vida en el Espíritu, entonces el Espíritu Santo intercede por ti. ¿Te das cuenta de la importancia del Espíritu Santo? Porque cualquiera que sea tu problema, y aunque parezca imposible para ti, el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. De tal manera que ese problema imposible se vuelve posible por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo ya tiempos muy difíciles. Y ya no podemos perder el tiempo. Así es que yo les invito a que caminemos y que vivamos una vida llena del Espíritu Santo. Que demos testimonio de que somos hijos de Dios y de que por el Espíritu de Dios podamos vencer las obras de la carne. Y cuando te llenes del Espíritu Santo de Dios, entonces te vas a enamorar del Espíritu Santo de Dios. Y no va a haber nada más importante para ti que el Espíritu Santo de Dios. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus padres, ni tus hijos van a ser más importantes que el Espíritu Santo de Dios. ¿Entiendes por qué el primer mandamiento es que debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas? ¿Y quién es el que nos guía a amar a Dios por sobre todas las cosas? Es el Espíritu Santo de Dios. Hermano, si no estás pasando tiempo en oración, el Espíritu Santo te está invitando a pasar tiempo en oración. Si no estás pasando tiempo meditando en su palabra, el Espíritu Santo te está diciendo: medita en mi palabra. Y si por el contrario estás en las obras de la carne, es el Espíritu Santo el que te va a ayudar a vencer las obras de la carne. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y si usted entendió, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo está hablando en nuestras vidas, usted dígale ahí en su interior, dígale si hay obras de la carne en su vida, o si realmente usted dice: a mí ese mensaje no es para mí, porque yo soy una persona que vive en el Espíritu. Gloria a Dios. Pero si usted sabe que hay obras de la carne en su vida, la única manera de vencerlas es a través de ser lleno del Espíritu Santo. Porque manifiestas son las obras de la carne: iras, contiendas, pleitos, disensiones, mentir, robar, adulterar, fornicar. Mas el fruto del Espíritu, ¿verdad? Cuando vivimos en el Espíritu, empezamos a dar un fruto. Y ese fruto se manifiesta a través de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe y mansedumbre. Y contra todas esas cosas no hay ley que te condene. Entonces tú puedes decir, ninguna condenación hay para mí, porque yo no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Padre Celestial, queremos caminar en tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros y entre nosotros. Te pedimos que nos ayudes. Entendemos que solamente es a través de ti como podemos vencer las obras del pecado. Entendemos que solamente a través de ti, Espíritu Santo, podemos manifestar que somos hijos de Dios. Solamente a través de ti, Espíritu Santo, podemos estar convencidos de que somos tus hijos. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo. ¿Por qué no le dices, ayúdame, Espíritu Santo? Ciertamente hay obras de la carne en mi vida, Espíritu Santo. Perdóname y dame la oportunidad de empezar a caminar en el Espíritu. Y dame el poder, Espíritu Santo, para vencer esas obras de la carne. Que esas obras de la carne no sean más fuertes que yo, sino que en mí esté el poder del Espíritu Santo para vencer toda tentación. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sigue haciendo tu obra entre nosotros. Síguenos preparando, síguenos equipando. Porque ciertamente, Señor, esta congregación va a crecer, pero necesitamos manifestar la llenura de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Te amamos, Espíritu Santo, y te pedimos que nos perdones en esta tarde. Perdónanos por todas las veces que hemos andado en las obras de la carne y te hemos contristado, te hemos apagado y te hemos resistido. Perdónanos y permítenos entender que si tú no estás con nosotros, que si tú no estás en nosotros, no podemos heredar el reino de Dios. Pero si tú estás en nosotros, entonces tenemos una herencia, tenemos una garantía de que hay un lugar para nosotros preparado. Y podemos entrar, porque el sello del Espíritu Santo, que es la garantía, está sobre nuestras vidas. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Gracias.